de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7, línea telefónica abierta 444-822-2400. Me da muchísimo gusto recibir al doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, a través de esta videollamada, por supuesto guardando el protocolo que marca la propia autoridad en salud en cuanto a la sana distancia. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente como cada semana. Muy buenas noches. Muy bien, Miguel, muchas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias, pues aquí estamos a la orden con mucho gusto. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente voy a compartir los datos que ya diste a conocer esta mañana. De hecho, presidiste hoy la rueda de prensa en la ausencia de la doctora Mónica Liliana Rangel y como es costumbre, los datos, la progresión de la enfermedad, bueno, están a tu cargo y hoy no fue la excepción. 29 nuevos casos en las últimas 24 horas, que nos da un total de 728. 43 muertes, esto llama la atención, no se mueve después de algunos días que diariamente se habían presentado algunas defunciones. Afortunadamente este día hoy no tenemos. Se agrega un municipio a esta lista, Tampamolón, por lo cual son 36 municipios que hacen el 62% del estado que tiene ya presencia o contagios del COVID-19 en San Luis Potosí. De acuerdo a estos datos, doctor, y en la etapa que vamos y rumbo hacia esta nueva normalidad que iniciaría el próximo lunes, y esto es una etapa de preparación, me llama mucho la atención un punto y quiero preguntártelo. ¿Qué pasa en los temas que ustedes tienen esta asistencia psicológicos, doctor? Hay en este momento que ya ha pasado un tiempo considerable, aproximadamente 2 meses, y que mucha gente ha respetado este aislamiento y se encuentran en casa, es un tiempo importante para poderse desesperar, para poder querer tirar la toalla en un determinado momento, y la cuestión de salud mental pues va implícita. ¿Qué movimiento, qué incidencia han tenido en este aspecto, doctor? Sí, bueno, pues es un tema muy importante, Miguel, en esta situación del confinamiento, donde además no solo es el confinamiento, hay preocupaciones por la cuestión económica, hay preocupaciones pues también por la cuestión de salud de muchas personas que tienen otras enfermedades, y se suman todo este tipo de situaciones, y esto genera pues estrés, genera ansiedad en la población, y por eso desde hace ya más de 2 meses se puso al servicio de la población 2 servicios, dos puntos de contacto con personal de psicología y de psiquiatría que están trabajando pues todos los días para poder brindar estas atenciones. Es algo esperado, es algo que se mapeó desde el inicio como una prioridad, el tema de la salud mental. Y además tenemos otro factor, Miguel, que si lo vemos de manera estricta, pues tampoco es conveniente estar escuchando noticias todo el día sobre lo mismo, ¿no? Esto también genera en cuestiones de salud mental, los expertos recomiendan que 1 o máximo 2 veces al día las personas tengan un espacio razonable para escuchar noticias, particularmente de cómo va la epidemia, que sepan, que estén al tanto de la situación, pero que no pasen todo el día escuchando las mismas noticias o las actualizaciones, porque esto genera también estrés. Aunque no lo sientan en el momento, va generando un estrés, particularmente en los niños. Así que es recomendable actualizarse 1 máximo 2 veces al día y realizar todas las actividades que sean necesarias en el hogar, o si te toca estar en una actividad esencial, pues también ir al trabajo. Pero sí es algo importante, prioritario, número 1, la salud mental dentro del confinamiento, Miguel. Tocas un tema muy importante. Hay gente, como dices, bueno, seguramente no lo notan, pero hay gente que sí lo percibe y está consciente de ese bombardeo, por llamarlo de alguna manera, si es que están prácticamente dedicando su tiempo, o la mayoría de su tiempo, a conocer qué es lo que está pasando. Y ciertamente esta forma tan responsable de informarse debe ser
pero bien lo dices, tal vez 1, 2 veces para llevar el seguimiento y para saber sobre todo qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Ese punto es clave. El día de hoy, doctor Mike Ryan, quien es el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, habla sobre que estamos todavía en una primera etapa, que no hemos terminado esa primera etapa, no hemos empezado siquiera esta segunda etapa de la pandemia, y esto podría generar precisamente una especie de preocupación o psicosis entre la población. Así es una declaración del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Todavía falta, lo hemos señalado para nuestro país, pero particularmente para nuestro estado. Faltan varias semanas, estamos en la parte ascendente de la curva epidémica, es como si fuera una montaña y estamos apenas subiendo la montaña. Y una vez que lleguemos a la parte superior, iniciaremos un descenso que puede ser rápido o lento dependiendo de varios factores. Quizás en algunos municipios esto incluso no sea notorio, simplemente deje de haber transmisión, pero en todas las capitales de las regiones del estado, es decir, las ciudades más grandes, las 5 o 6 ciudades más grandes, sí van a tener un descenso en el número de casos, y lo que sí también es un hecho, Miguel, es que vamos a tener casos de coronavirus todo el año, porque mientras no haya una vacuna y la gente y tengamos mucha población disponible para enfermarse porque no tenemos inmunidad, pues vamos a seguir teniendo casos a lo largo de los meses, como sucede para otras enfermedades también. Pero bueno, lo más importante es que no podemos bajar la guardia. Vienen 3, 4 semanas que son las más importantes porque, como ya lo hemos comentado también aquí contigo en tu programa, pues también es necesario abrir, y se ha hecho de manera gradual hasta el momento, pero también es necesario abrir ciertas actividades económicas que también permitan un equilibrio entre la cuestión de salud y el ingreso, pues, de las familias. Esta semana será una semana muy importante, Miguel, porque justo comentabas tú nos tocó presidir la conferencia de prensa porque la señora secretaria de Salud estaba con el señor gobernador tomando una videollamada con, pues, prácticamente todos los gobernadores y gobernadoras del país, así como los titulares de las secretarías de salud de cada una de las entidades y el gobierno federal, precisamente por esta transición que estamos llevando a cabo hacia la nueva normalidad y los anuncios que se tendrán que dar en los próximos días sobre la operación del semáforo federal que ya fue dado a conocer y que, bueno, en este sentido estaremos trabajando. Es muy importante que la población esté muy bien enterada de cómo se van a dar las cosas. Lo que sí también es un hecho, Miguel, es que esta nueva normalidad no quiere decir que vamos a regresar a como estábamos en enero o en diciembre. Necesitamos mantener las medidas preventivas, las individuales, las colectivas, porque todavía estamos en una fase de transmisión elevada, al menos aquí en nuestro estado. Esto que comentas, doctor, es sumamente interesante porque, y regreso un poquito al tema previo a esta reunión que tuvo la secretaria de Salud y el propio gobernador a través de una videollamada o una videoconferencia, es el hecho de cómo vamos a tener que aprender a vivir con el virus en nuestro país y en el mundo en este caso. Ustedes lo han dicho muy bien en repetidas ocasiones, es una enfermedad, es un virus que llegó para quedarse, es endémico, entonces así como fue la influenza en su momento o algunas otras enfermedades, bueno, tendríamos que caminar de la mano de esta situación. Permíteme la expresión, pero para reactivar la economía y empezar de a poco y empezar por etapas, tendríamos entonces, o vamos a tener la necesidad de arriesgarnos un poco a salir a nuestras actividades, no como antes lo hacíamos, como lo has dicho perfectamente, pero sí habrá un cierto riesgo, incluso tomando las medidas necesarias para tratar de evitar el contagio. Sí hay un riesgo. La idea de todos estos protocolos, recordemos que las empresas que ya han reiniciado actividades han establecido una serie de protocolos de seguridad para disminuir el riesgo. El riesgo nunca es cero, o sea, siempre va a haber un riesgo de transmisión, siempre vamos a tener un riesgo de incremento de casos,
pero lo que queremos es disminuir el riesgo lo más posible, que baje lo más posible, y ahí es donde las medidas preventivas individuales, colectivas, las que se tienen que tomar en las empresas de acuerdo a los protocolos serán, y son ya porque ya se están aplicando en muchas empresas, pues son y serán indispensables en esta nueva normalidad. Primero, bueno, esperar los resultados del semáforo que ha dispuesto el gobierno federal, que digamos es una nueva etapa de medidas de distanciamiento social o de medidas preventivas que se van a aplicar a partir de la próxima semana. Todavía falta un par de días para que se hagan los anuncios correspondientes, pero es un hecho que mientras no tengamos vacuna o tratamiento específico y sí una gran probabilidad de tener un colapso del sistema de salud, tenemos que guardar las medidas preventivas, como lo hemos dicho, el lavado frecuente de manos, evitar saludarse de mano, el estornudar o toser de etiqueta, guardar la sana distancia donde esté uno trabajando o en una fila, cuando va uno al banco, cuando va uno al supermercado. Así que todas estas medidas, las que se llevan en las empresas, en este tipo de comercios que no suspenden, pues serán fundamentales para pues reducir esta velocidad. El riesgo siempre existe y el conjunto, esto es muy importante, Miguel, el conjunto de todas las medidas es lo que nos ayuda a disminuir el riesgo, y ahí todos tenemos una responsabilidad, porque nosotros promovemos, informamos, tratamos de llegar a todos, regulamos también como gobierno en los diferentes niveles, desde luego coordinados con los municipios y la federación, pero hay un momento donde le toca ya a las empresas y sobre todo hay un momento donde le toca a las familias y a las personas. Así que el trabajo coordinado de todos, el trabajo conjunto, que cada quien haga lo que le toca, es lo que nos va a ayudar. Sí esperamos más casos, es una realidad, sí esperamos más hospitalizaciones, podría haber incluso nuevas defunciones, así se comporta este tipo de enfermedades. Y también, Miguel, yo quiero ser muy claro, estas medidas estrictas de distanciamiento social no son sostenibles en el tiempo. Hay evidencia bibliográfica de muchos años de medidas de distanciamiento social para brotes de enfermedades respiratorias en diferentes países del mundo, y las medidas no son sostenibles en el tiempo. Es decir, quisiéramos estar más tiempo totalmente separados, y de todas maneras, cuando ya no podamos más y tengamos que retomar las actividades, no vamos a tener tratamiento, no va a haber vacuna, y de todas maneras va a haber una gran probabilidad de que empecemos de cero y que tengamos brotes explosivos o que tengamos muchas hospitalizaciones e incluso defunciones. Así que tenemos que buscar una gradualidad que nos permita administrar la epidemia sin que se salga de control y que nos permita, como siempre lo hemos dicho, Miguel, lo más importante es pues tener los recursos, el tiempo, el personal, los medicamentos para atender a todas las personas que van a requerir una hospitalización. Otro de los puntos tan importantes que tocas es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Somos o estamos muy acostumbrados a aventarle toda la pelota y darle toda la responsabilidad a las autoridades en cualquier rubro, en cualquier aspecto o en cualquier problema. Pero nosotros como sociedad, como padres de familia, como familias enteras, tenemos de verdad una gran responsabilidad, un gran compromiso. Y te lo comento esto porque yo personalmente he salido a hacer algunos recorridos en diferentes horarios, en diferentes zonas, y hay mucha gente que pareciera o no lo entiende, o no se ha informado, no lo escucha, no lo ha visto, o se hace tonta, doctor, porque hacen su vida prácticamente igual. Hay grupos de automovilistas que durante el fin de semana se estacionan en ciertos supermercados o en ciertas tiendas de conveniencia con sus estéreos a todo volumen, haciendo grupos y tomando en la vía pública. Grupos nutridos. Puedo decirte que en una noche me encontré en menos de 1 kilómetro 3 o 4 grupos de este tipo. Familias enteras caminando, todo lo que es comida rápida, abierto durante las noches. Tal vez ese no sea el problema. El problema es que no están preparados para atender. No están con algún cubreboca, con alguna mascarilla, con alguna mica para poder
evitar también el contagio. Y esto es ahora que no empezamos todavía esta nueva etapa que será la próxima semana. La responsabilidad, insisto, debe ser nuestra. Y tocando este tema, doctor, te pregunto lo último en esta noche, que siempre me quedo con temas, pero bueno, de acuerdo a esta situación, sabemos que están siguiendo un protocolo también que obedece a la federación o los lineamientos los está marcando en gran medida la federación, pero como un estado autónomo, ¿podríamos tomar decisiones, doctor, en este caso, realmente imponer en un determinado momento un toque de queda? Bueno, sí, no como tal un toque de queda, porque esta actividad, de acuerdo a la legislación, solo le corresponde al gobierno federal. Como tal, ese término legalmente no puede aplicarse por una autoridad estatal. Sin embargo, siempre ha estado considerado. Tenemos una sistematización del análisis de la información. Todos los días estamos al pendiente de los indicadores del comportamiento de la epidemia a nivel comunitario, a nivel hospitalario, que es la parte fundamental. Y cuando nosotros veamos que ya hay una tendencia, que hay un incremento, incluso antes de ver saturado el sistema, se podrán implementar medidas adicionales. Esto siempre lo ha señalado el gobernador del estado, cuando sea necesario, y están dentro de la cartera de opciones. En este momento se está apostando por mantener las reglas y el semáforo que ha propuesto el gobierno federal, que también incluye medidas preventivas, es decir, habrá una serie de giros, de actividades económicas que a partir del 1 de junio tampoco podrán retomarse. Todo tiene que ser gradual, tiene que ser paulatino. De ninguna manera nos conviene en el sistema de salud, de ninguna, Miguel, que tengamos un retorno masivo de la población a la calle, a diferentes actividades sociales, porque eso sí podría poner en riesgo el sistema de salud. Muy bien, doctor, te agradezco mucho tu tiempo, tus respuestas, por supuesto la información para todo nuestro auditorio, y tratamos de replicarla en todos nuestros espacios informativos y de boca en boca. Créeme que lo hacemos porque nos sentimos corresponsables en esta gran tarea y siento que esa es la necesidad también que tiene la población. Te agradezco mucho, doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner. Al contrario, muchas gracias, Miguel, por el espacio, por la oportunidad de dirigirnos a tu auditorio. Muchas gracias y muy buenas noches. Siempre bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Vamos a una pausa. Tenemos más en Noticieros Canal 7, Emisión Estelar.